Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todos. Bienvenidos a este cierre del 40%. Una vez que ya hemos conocido las notas, que sabemos que nos ha ido muy bien, no se preocupen. Vamos a iniciar entonces este capítulo muy corto el día de hoy que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Así que cuéntemelo todo. Si ya entonces estamos tomando nota de este espacio, si ya lo tenemos entonces más que listo el título del día de hoy. Vamos a revisar un tema que se ve hasta grado décimo, pero que es importante para que lo tengamos en cuenta en este espacio. Listo, entonces, falta muy poco para que llegue directamente 9B, eso es correcto. Y aquí nos pide directamente en el chat que por favor nos expliquen muy bien qué significa el título. Hay un libro de un sociólogo británico que se llama así: Colombia, una nación a pesar de sí misma. Una Colombia en la que vivimos, en la cual nos desarrollamos, pero que lastimosamente ha tenido muchos tropiezos políticos. Hoy vamos a revisar, en la primera parte, vamos a revisar cuál es el motivo por lo cual en este país ha iniciado el conflicto armado. El conflicto armado colombiano no inició en 1948. El conflicto armado colombiano, siguiendo las orientaciones de autoras británicas como Catherine Legrand, entendiendo, por ejemplo, la perspectiva del canadiense que tiene este título que se llama Kay Christen, que se llama Oligarquías, Campesinos y Política en Colombia, teniendo en cuenta la perspectiva de autores como Jorge Orlando Melo, o incluso perspectivas de la misma Diana Mernin o de Laura Ceballos Gómez, nos van a presentar a un país que el conflicto armado inició específicamente cuando estábamos pensando organizarnos. Cuando nosotros pensamos en gobernarnos a nosotros mismos, fue cuando empezamos a pelear. Entonces, pensar a una Colombia que existe hoy a pesar de tanta violencia es una magia. Por eso, ustedes desde octavo van a entender cuál es la rama del conflicto colombiano que justifica incluso la aparición de las guerrillas, que justifica incluso la aparición del paramilitarismo, que justifica incluso esta perspectiva que se llama nada más ni nada menos que el regionalismo, que uno lo puede encontrar aquí en Historia de Colombia y sus oligarquías, un volumen escrito por Antonio Caballero, que nos muestra un país que, como ha sido difícil organizarse, es difícil entender su diversidad y su problema. Recordemos que el juego lo haremos en la próxima sesión para seguir acumulando notas y estar súper bien. Entonces, por aquí nos dicen, Mister, pero la guerrilla no es básicamente por culpa del comunismo. No, tiene unos orígenes que arrancan acá. El origen tiene lastimosamente par de letras que se llama la tierra. Y desde acá empezamos a discutir y a pelear por la tierra en Colombia. Entonces, sí, claro, por aquí Baruch pregunta si la guerrilla no es básicamente por culpa del comunismo. Le acabamos de presentar el argumento que la tierra en Colombia es uno de los grandes factores del conflicto armado, lo cual motiva a las guerrillas. De igual manera hay que entender el narcotráfico y el comunismo, si bien es cierto que ayuda a consolidar las guerrillas, hay un contexto histórico que es este que vamos a ver acá en este espacio. Bueno, entonces vamos a revisar porque realmente, ¿qué pasa en este espacio? Colombia, una nación a pesar de sí misma. Ya vamos a revisar qué son las guerrillas, qué pasa también en este espacio. Y es que el objetivo de estos par de minutos que nos queda es comprender el proceso de estructura del Estado de Derecho en Colombia desde el federalismo y centralismo partidista. Hoy vamos a revisar en este espacio, básicamente, no, objetivos, porque lo vamos a trabajar en dos sesiones, el mismo objetivo. Entonces, por eso insisto, en la primera parte vamos a revisar un concepto que se llama liberalismo, para entender entonces qué es el Estado de Derecho, para luego entender por qué existe el Partido Liberal, el Partido Conservador, por qué el centralismo, por qué el federalismo, que llevan específicamente el problema que tenemos. Listo, cuéntemelo todo. Discúlpame, no, pero igual es el mismo objetivo que va a repetir la próxima sesión. Ok, discúlpame, tienes toda la razón. Muy bien, entonces, cuéntamelo todo. Si a esta hora de la tarde, preguntas, inquietudes, a esta hora de la tarde, ¿alguna? Listo, ¿alguna duda, alguna inquietud? Entonces, hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos? Cuéntamelo todo, entonces. Dicen aquí a esta hora que está muy, muy Spanglish. Muy bien, entonces.
El problema de Colombia es que cuando nosotros, después de que salimos de Simón Bolívar, después de que salimos de la Gran Colombia, que la vimos caerse, después de que empezamos a construir en cada pueblo, en cada región, se empezó a construir la alcaldía, se empezó a construir las plazas, se empezó a construir una nación en regiones, porque recordemos, y por eso voy a citar muy bien el estudio que sostiene Kay Kristen, que lo que manifiesta es que son directamente las grandes familias las que ayudan a construir las grandes ciudades capital. Usted ha encontrado en el caso de Medellín, por ejemplo, algunas plazas que llevan el nombre de familias, ¿sí? Como el Parque Bello. Y si usted va a observar, no es porque sea bonito, sino porque sostiene un capital de las haciendas que también están interviniendo en la construcción de las ciudades. No todo lo hizo el Estado. No existieron cheques que se enviaron a las regiones. Existieron fue iniciativas de las regiones. Y eso nos va a mostrar un país dividido. Pero en últimas, habíamos quedado en esta parte para ya ir iniciando este espacio, siendo las 2:33. Vamos a tener en cuenta este escenario. Número uno, que como lo vimos en la sesión pasada, lastimosamente, como cada gamonal, el invitado lo tenemos para la próxima sesión, para nuestro cierre del 40%. Quiero aclarar eso. Y es que vamos a encontrar en este espacio cómo vamos a tener los gamonales. ¿Qué es un gamonal? Un gamonal es el dueño de la tierra, pero que no simplemente él se dedica a su hacienda, sino que él establece alianzas con otras haciendas, con las personas que viven en el pueblo y él gana poder. Entonces, este hombre que se llama gamonal se convierte en un líder de carácter regional, porque es una persona que va a tener un fuerte poder a la hora de la toma de decisiones dentro de la región. Por eso en Colombia, no sé si Elsa lo recuerda, nosotros vamos a encontrar, incluso hay una persona de gran poder que comparte su nombre, Elsa, y es la familia Noguera, por ejemplo, en la costa colombiana. Vamos a encontrar también las familias en Barranquilla, por ejemplo, como los Chart. Vamos a encontrar los Samper en Bogotá. Vamos a encontrar los Esmibelsko en Santander. Vamos a encontrar en los llanos a los González. Vamos a encontrar en el eje cafetero unas familias como los Jaramillo. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Qué rico, Cintia. Yo también tengo ganas de ir a Santa Marta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en este espacio? Vamos a encontrar que esas familias ganaron poder porque no solamente fueron dueñas de su tierra, sino que tuvieron la capacidad de empezar a partir de un juego de favores a ganar poder. Y las decisiones de esa región pasaban por las manos de esa familia. Entonces, esa familia era prácticamente la que disputaba en Bogotá si colocaban un presidente o no. Entonces, caiga en cuenta cómo nosotros vamos a encontrar que las regiones se empezaron a construir gracias a estas familias, que el progreso, sí, esos son los departamentos de la época. Y es que, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este espacio? Vamos a encontrar que las familias empezaron a tener poder en estas regiones y empezaron a decir lo que se hacía o lo que no. Entonces, usted va a encontrar que estas ciudades, estos departamentos empezaron a crecer. Fue gracias directamente a este espacio, al gamonalismo, a los liderazgos regionales. Voy a colocar un tema polémico para que lo entiendan. Para poder construir una carretera, usted tiene que comprarle el lote a una persona para poder pavimentar sobre esa tierra y así generar un camino. ¿Quiénes pudieron hacer eso de una manera mucho más fácil? Los gamonales. Porque los gamonales eran los que decían, hágame el favor y me da esta parte de su tierra para establecer un camino que nos saque a los ríos. Por ejemplo, al río Magdalena. Entonces, ¿qué va a pasar en este espacio? Es el gamonal el que tiene más poder. El líder regional, el que tiene más poder. El que dice qué camino se va a construir, hacia dónde va a salir, qué se puede vender, qué impuestos se pueden pagar y qué no. Entonces, es una Colombia campesina. Es una Colombia en donde cada gamonal empieza a mandar sobre su región, sobre lo que se hace y lo que no. Por ejemplo, en el caso de los Araujo, usted los va a encontrar en Valledupar y los dueños de Olímpica, que son los Char. Entonces, usted va a encontrar cómo estas familias van llegando y no solamente se quedaron con la tierra, sino que empezaron a invertir en el comercio, empezaron ahora a hacer carreras políticas y empezaron a obtener alcaldías. Entonces, el gobierno de esa familia no se quedó solamente en la finca, sino ahora está en el comercio, ahora está en el supermercado, ahora está en el poder.
¿sí? Usted puede ver, por ejemplo, la familia Char, son los dueños de Olímpica, son aquellas personas que tienen la alcaldía de Barranquilla y tienen también representantes en el Senado. Entonces, ¿qué pasó? Aquí es en donde nacen los gamonales. Y es que cuando aparece la Confederación Granadina de 1855 a 1863, son prácticamente lo que vamos a tener en este espacio, los gamonales los que van a dirigir en sus regiones. Así que lo que dijera Bogotá o no, no era importante, porque lo que importaba era lo que dijera el gamonal. O sea, si el gamonal establece que hay que construir estas vías, se le hace caso al gamonal porque él es el que tiene el poder. Pero si Bogotá lo dice o no, pues quedamos entonces fuera de lugar. ¿Qué preguntas hay a esta hora de la tarde? Vamos a revisar entonces esta primera parte de violencia, son las 2:38. Los escuchamos. Cuéntemelo todo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? José Miguel Montaña, Cintia, Baruch, los escuchamos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues sí, mister, yo quería preguntar Claro que si, sí. que por qué pasaron de ser 8 departamentos a 32. Usted lo va a encontrar, eso básicamente es con la estructuración que se hace en 1932, porque las regiones, Baruch, las regiones acá no se podían controlar. Usted, yo no sé si recuerda, hace 20 días que nosotros observamos que Colombia es un país que tiene muchas fronteras internas por las cordilleras, por los ríos, y eso hace que no se pueda controlar todo el territorio. Entonces, se dice, todo ese territorio, todo eso de grande, todo eso es un departamento. En este caso, mire, por ejemplo, lo polémico que se encuentra el departamento del Cauca. El departamento del Cauca aquí tiene, a nuestra actualidad, revisemos entonces, tiene entonces, aquí se encuentra, vea, tiene Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, tiene Putumayo, tiene a Neiva, tiene al Guaviare, tiene al Meta, tiene el Casanare se salvó, sí, el Casanare se salvó, tiene hasta el Bichada, Guainía, Baupés, Guaviare y Amazonas. Todos esos los tiene en este espacio. ¿Y por qué? Porque no había manera que Bogotá controlara este espacio. Entonces, y si usted observa, es polémico, porque ¿quién en esta época podía entrar? Eso lo vamos a ver la próxima sesión en pintura. ¿Quién en esta época podía entrar directamente al Chocó? Cuando el Chocó era básicamente un territorio de palenques. Entonces, observe lo polémico. ¿Quién podía entrar a la selva? Entonces, si usted observa, el único gobierno legítimo que existía era el de Neiva y era el de Cauca, Valle del Cauca y el de Pasto. De resto eran territorios olvidados. Entonces hay que tener en cuenta que ahí es en donde vamos a tener el gran problema y las regiones empiezan a gobernar a sí mismas. Entonces usted va a encontrar en este espacio cuál es, lastimosamente, el proceso de un país que llega al federalismo. ¿Pero por qué llega al federalismo? Porque se olvida de Bogotá, porque son los gamonales los que empiezan a empezar a construir. Por ejemplo, Bucaramanga, aquí aparece Santander. Santander aparece como, tiene la capital que se llama la ciudad de los jardines, pero usted se va a dar cuenta, antes de leer el comentario de Aleja, quién es el que construye esos jardines y en qué años. Usted lo va a dar cuenta que son los hacendados, los que traen directamente el campo a la urbanidad y cómo empiezan a construir, pero respetando también los espacios de un campo modificable y bonito. Entonces usted va a encontrar en este espacio que quién ayuda al progreso de las regiones, los gamonales, los que tienen plata, los que están en el comercio, los que están en las fincas, los que están en la política. Entonces ellos son prácticamente los dueños, amos y señores de las tierras. Y por eso lo que diga Bogotá no les va a entrar. Y por eso dan el paso al federalismo. Dice a esta hora, siendo las 2:41, dice entonces Aleja, viste, los extranjeros nos halagan por la variedad geográfica de nuestro país, pero gracias a nuestro sistema centralista no funciona bien. Es totalmente cierto lo que usted manifiesta. No se equivoca en ese espacio. Incluso en estos momentos son las 2:40 de la tarde, 42, y ya hay gente desfilando por las calles de diferentes ciudades. Y desde Bogotá no se puede generar una estrategia para controlar una marcha, por ejemplo, en Barranquilla. Es casi que imposible. Muy bien, para ir cerrando entonces en este espacio, en esta primera parte, llegó la hora de entender en estos minutos unos conceptos que se ven en grado décimo, pero que nos va a ayudar a entender directamente qué le pasó a Colombia. Colombia, ok, listo. Colombia tiene un problema y es que Colombia no dice, voy a pensar qué hicieron los palenques, voy a pensar qué hicieron los llaneros, voy a pensar cómo podemos gobernarnos desde nosotros mismos. Colombia nunca ha dicho eso. Colombia lo que ha hecho es, sus grandes dirigentes han dicho,
Colombia debe tener el mismo nivel y estatus de Europa. Y lo que hacemos es traer lo que sucede en Europa y aplicarlo acá. Yo hago una pregunta, ¿será que la situación que tiene o la geografía francesa es parecida a la colombiana? ¿O la industrialización que sostiene, y por eso coloco aquí las tuercas, la industrialización que sostuvo Inglaterra es comparable a la que sostiene Colombia, con un país rural, un país muy del primer sector de la economía? Es muy difícil compararlo. Pero los políticos del siglo XIX pensaron que a Colombia había que gobernarla como si fuese un país europeo. Y por eso lo que van a hacer, tanto como el Partido Conservador, el Partido Liberal y los gamonales de las regiones, van a empezar a observar un concepto que les va a llamar mucho la atención, que se llama el liberalismo clásico. Y para ellos el liberalismo clásico es la receta para el progreso. Entonces, van a traer ferrocarriles a Colombia, pero porque les funciona a Europa. Van a traer entonces, y es bastante polémico, aquí está el río, aquí está el ferrocarril y aquí está la vía. O sea, acumularon de vías de comunicación en Colombia. Entonces, usted cuando va al río Magdalena, usted va a encontrar que antes se podía navegar el río Magdalena y se pasaba, siempre iba al lado del río Magdalena el ferrocarril. ¿Y por qué? Porque lo que hicieron los colombianos de este entonces fue traer el liberalismo clásico a Colombia. Muy bien. Para ir cerrando directamente en este espacio, ¿alguien tiene dudas, inquietudes? Puedo explicar liberalismo. Este es un concepto que se ve en décimo, pero que es necesario que usted lo entienda para que observe por qué el Partido Conservador, que quería lo mismo que el liberal, están peleando. Porque arrancan aquí a pelear. Los liberales dicen, nosotros queremos el federalismo. Y el Partido Conservador dice, yo quiero el liberalismo europeo, pero desde el centralismo. Entonces es una mezcla que uno dice, por Dios, esto es escandaloso, pero ambos persiguen los mismos ideales. Entonces, mire, ¿qué es el liberalismo? Quiero ser claro antes de seguir, y es que el liberalismo es, y mira, aquí está lo más importante en este espacio. ¿Listo? Ya lo voy aquí a subrayar. Primero, es una ideología, que usted va a entender que es una ideología ya en 2 años, que es un conjunto de ideas que definen un deber ser de la sociedad. Pero lo que propone directamente es defender la propiedad privada. Esto es lo más importante del liberalismo. Si usted observa un país como Colombia, que fue creciendo gracias a los gamonales, a las grandes familias, defender la propiedad privada era importante, porque si volvemos esto público, ¿qué pasa con el poder de las grandes familias? Se va a perder. ¿Qué es lo que más le va a convenir en este espacio a las grandes familias y por qué le suena a Colombia el liberalismo? Porque le dicen que va a tener una economía de mercado que no va a estar intervenida por el Estado de derecho, que ya vamos a ver qué es el Estado de derecho, y que tras derecho va a existir una constitución que le va a dar garantías de libertad de religión y de prensa. Entonces, ¿qué sucede en el contexto colombiano? Cuando usted observa a las grandes familias que les dicen, vea, en Francia, en Inglaterra, están aplicando las repúblicas, pero desde, y nada más ni nada menos, desde el liberalismo clásico. Entonces, ¿qué hacen los gamonales? Usted va a encontrar que estas familias empiezan a traer bibliotecas europeas. ¿Para qué? Para empezar a instruirse sobre el liberalismo. Empiezan a mandar a sus hijos a estudiar a Francia, a Londres. ¿Y qué es lo que hacen esos hijos? Cuando regresan, empiezan a construir leyes para defender el liberalismo. Entonces, para cerrar este espacio, el gamonal, que es el gran dueño, amo y señor de la tierra, que es el que maneja el comercio de su región, que es el que toma las decisiones en su región, ese gran señor que tras del hecho gobierna con toda su familia, le va a llamar la atención porque defender la propiedad privada significa que todo lo que él haga lo puede privatizar y es solo de él. Entonces, más para la familia, menos para el pueblo. Y súmele que le llama la atención una economía no intervenida por el Estado. Significa disminución de impuestos, mayor capacidad de ganancias para estas familias. Y por último, en donde ellos pueden construir sus propias reglas. ¿Eso qué quiere decir? Construir sus propias constituciones. Entonces, es ahí en donde vamos a ver a Juan del Corral en Antioquia construyendo una constitución, en el estado del Tolima, en el estado de Cauca, y cada uno empieza a construir sus propias constituciones. Pero si usted observa, ¿realmente están pensando en el pueblo? No, están pensando es a favor de las grandes familias, de los gamonales. Esta tesis la saco precisamente de este libro de Kay Christen,
que se llama Oligarquías, Campesinos y Política en Colombia, donde muestra que el campesino en últimas siempre fue el perdedor, porque ¿quién fue el gran ganador? Esa gran familia que logró acaparar. Entonces, ¿qué pasó? El campesino se fue cansando, el campesino lo que empezó fue a rechazar lo que estaban haciendo, porque es que todo lo que trabajaban era prácticamente de esa familia. Si querían comprar algo, tenían que comprárselo a esa familia de poder. Si querían participar en política, competían con esa familia de poder. Y si querían comprar la tierra, prácticamente competían o se la tenían que comprar a la familia de poder. Entonces, ¿qué pasa? El liberalismo es una ideología europea que la traen los gamonales a Colombia, que la traen los grandes filólogos e intelectuales bogotanos, pero si usted observa, ¿están pensando en el bienestar del pueblo? No, están pensando es en cada uno defender lo propio en un país que tiene caos. Hay preguntas, hay inquietudes hasta el momento. Este concepto se ve básicamente en grado décimo, pero pues es necesario entenderlo. Jacobo, lo escuchamos. Jacobo. Jacobo tiene la mano levantada, ¿lo escuchamos? Bien. Ok, última palabra, ¿queda claro? Dice, si el Aleja Cristancho pregunta a esta hora, si el liberalismo clásico no hubiera llegado, ¿habría sido para bien o para mal? Hubiera sido para bien en la medida en que hubiera permitido a los colombianos pensarse a sí mismos. O sea, es que ustedes van a gobernar, ustedes tienen mucho poder por sus familias y demás, pero ustedes deben entender algo, y es que gobernar un país tan diverso obliga a que no sigamos el pensamiento tanto europeo o norteamericano, porque son geografías diferentes, problemas diferentes, ¿sí? En el caso colombiano, ¿qué necesitamos? Sentarnos, entender nuestra diversidad, que es lo que estamos haciendo acá, para saber construir leyes que simplemente funcionen, no igual para todos, pero sí que identifiquen la particularidad. Ese es el problema colombiano. Entonces, ¿qué hicieron acá? El liberalismo me suena, el liberalismo lo traigo porque me ofrece beneficios. Y ahora sí viene lo más polémico en este espacio, con lo cual voy cerrando, y ya es más fácil entender las guerras civiles. Y es que, bueno, última pregunta, dice acá Andrés García, mister, pero ¿no se supone que se quejarían o harían algo? Bueno, quiero ser claro en algo. El campesino acá se quedaba callado. El campesino lo que hacía era obedecer. Incluso hay tanto la sumisión de los campesinos, como le dice Kate Christen, que no existieron revoluciones campesinas. Usted las va a encontrar es hasta después, en 20 años van a existir revoluciones campesinas, en 1886. De lo contrario, el campesino obedecía, porque el campesino no sabía qué era el poder, no sabía qué era la política, no entendía nada, solamente entendía que alguien mandaba y él obedecía. Entonces sabía que él sacaba su cosecha y la vendía y él se la compraba. Y eso era lo que le interesaba en el mundo de la política al campesino. Pero en 1886 el campesino ya va a empezar a coger las armas de trabajo y las va a empezar a empuñar contra quienes no están de acuerdo con él. Para cerrar en este espacio, entonces vamos a encontrar en esta última diapositiva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, en esta última diapositiva vamos a encontrar directamente que cómo hacer realidad el liberalismo. Es así que el Estado, este Estado que se ha venido transformando, que primero era colonial, porque éramos una colonia que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, que luego se convirtió en un país de Simón Bolívar, que como observamos, se desboronó como una galleta de avena que cae al suelo, que se llamó la Gran Colombia, que después se llamó la República de la Nueva Granada, pero que no funcionó, que es lo que estamos viendo hoy, una confederación de la Nueva Granada, va a entender algo, y es que tenemos que construir leyes, pero ¿a favor de quién? ¿A favor de la gente? No, a favor de los gamonales. Entonces, los gamonales empiezan a influenciar el poder de las gobernaciones para construir leyes que los protejan. Entonces, si el campesino venía a protestar, revise la ley, revise qué es lo que dice la ley. Pero como el campesino era analfabeta, no podía luchar. Y súbele que aquí viene un problema mayor, y es que esas ideas del liberalismo, ahora hay que empezarlas a hacer ley para que no sea solamente el dinero del gamonal, un dinero privado, sino el dinero de los impuestos los que vengan a construir cosas. Entonces, si queremos traer el ferrocarril, una parte la da el gamonal, porque sabe que ese progreso, esa ruta del tren, tiene que haber una parada cerca a las tierras de él, porque él necesita beneficiarse en el comercio, y va a pedir que le cobre impuestos a los demás y que el pueblo sea el que ayude a pagar esas deudas. Entonces, obsérvese que
el progreso, supuestamente que es para todos, es realmente para quien tiene más poder. Y usted va a encontrar en el caso colombiano que se fortalece la presencia de las instituciones ejecutivas, de las alcaldías, de las inspecciones de policía, pero ¿para cuidar a quién? Para cuidar al gamonal, a la propiedad privada. Usted va a encontrar ahora los partidos políticos, que tanto como el liberal y el conservador quieren el progreso, pero unos echándose la bendición, como lo es el Partido Conservador, que quieren realmente a la iglesia como protagonista del progreso, y otros que no quieren a la iglesia, que quieren que la gente piense lo que sea, lo importante es que la economía se dinamice. Entonces, con estas ideas es que Colombia empieza a construirse. Perdóneme, pero ¿escucharon a los cimarrones? Nunca. ¿Escucharon entonces a los palenqueros? Jamás. Lo que hicieron fue traer ideas de otro lugar y empezarlas a importar. Próxima sesión, revisamos entonces guerras civiles en Colombia, cómo se van a dar lastimosamente puñaladas pensando en que están construyendo el progreso, pero en realidad están defendiendo al gamonal y a sus intereses. Y vamos a ver la próxima sesión, un partido liberal y un partido conservador que quieren un liberalismo, pero lastimosamente de una manera bastante polémica. No siendo más, son las 2:54, les agradezco a todos por su paciencia y nos vemos entonces el miércoles con invitado para seguir entendiendo un país en donde así arranca la violencia en nuestra nación. Una idea, pero con diferentes actores que pelean entre sí. Un abrazo enorme para todos. Feliz tarde. Chao, Elsa. Gracias por todo. Chao, mister. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, mister. Chao, querida. Que te vaya súper.